Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, profesor. Buenas tardes. buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña plática, con esta conferencia, ¿no? Como ustedes saben, bueno, se ha titulado ¿Por qué el psicoanálisis no es una psicología? O ¿por qué el psicoanálisis no es una psicoterapia? ¿No? Y bueno, pues pues, como siempre, pues antes que todo, gracias. Gracias por la escucha, gracias obviamente a IMAC también por invitarme nuevamente a esto que pues nos convoca, nos gusta, nos apasiona, ¿no? Que es la transmisión del psicoanálisis y bueno, la formación en general por el psicoanálisis. Bueno, pues voy a empezar a leer el trabajo que preparé y me voy a ir deteniendo en algunos puntos importantes, ¿no? Y bueno, generalmente también se hace, ¿no? Al final una serie de preguntas, o si ustedes obviamente quieren participar, pero también si en el transcurso de la plática alguien quiere intervenir, pues bueno, pues también con gusto, ¿no? Bueno, pues a ver, empezamos. El psicoanálisis, desde su nacimiento, y durante todo su progreso o su desarrollo se ha sostenido sobre la base de tres pilares fundamentales, ¿no? El espacio clínico, la teoría y la propia investigación, ¿no? Estos tres rubros o estos tres espacios han fundamentado su avance, su vigencia y su progreso, ¿no? Pero desde luego debemos ubicar a la clínica como un componente primario, como un componente fundamental, ya que el psicoanálisis es una práctica fundamentalmente clínica, que en las palabras del propio Freud nunca renunció a su patria de origen, ¿no? Los enfermos, los pacientes. Y bueno, el psicoanálisis nace como una forma revolucionaria de ver el mundo, de abordar el conocimiento de lo humano. Me atrevería a decir que es una forma disidente, ¿no? De acercarse al conocimiento de lo humano. Es un saber contestatario, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque el concepto de lo inconsciente rompe con la idea de un sujeto dueño de sus actos y de su voluntad, ¿no? Es decir, escuchen esta frase, el yo no es dueño ni de su propia casa. Existe un inconsciente del que no tiene noticia, ¿no? Y que además le condiciona y le trastoca. Es sin lugar a dudas, ya entrando en materia de esta plática, el planteamiento de lo inconsciente, lo que más aleja y lo que más diferencia al psicoanálisis de la psicología. Sin lugar a dudas, repito, esta es la profundísima diferencia entre el psicoanálisis y las demás corrientes de la psicología, ¿no? Obviamente el psicoanálisis está planteando la existencia estructurante en el sujeto de lo inconsciente. Y bueno, obviamente es una potente diferencia, es una gran diferencia, ¿sí? El yo no tiene, perdón, lo que más aleja y diferencia el psicoanálisis es lo inconsciente. El yo tiene una total equivalencia con la conciencia dentro de la psicología, ¿sí? O sea, la psicología piensa al sujeto como conciencia, como pura conciencia. Y bueno, pues obviamente esta cuestión de lo inconsciente propuesta como lo hace el psicoanálisis, es decir, que lo inconsciente está estructurando la psique del sujeto,
Mientras que en la psicología se piensa al sujeto, a la persona como pura conciencia, pues bueno, es una radical, potente y profundísima diferencia. Aquí podría terminar la plática. Claro, no va a terminar ahorita, ¿verdad? Pero es tal la diferencia, es tan contundente, tan grande y tan importante que podríamos tener con eso bastante para entender pues que el psicoanálisis, al plantear que existe lo inconsciente, rompe con la idea del sujeto puro de conciencia. Y bueno, les leo un fragmento que a mí me parece muy bueno, muy importante, como para plantear una definición lacaniana de lo inconsciente. Hace muchos años yo me encontraba con un libro muy juvenil, un libro que llegó a mis manos gracias a un compañero, y bueno, ese compañero después se convirtió en un gran amigo, en un casi hermano, y él me prestaba este libro. Curiosamente es un libro de la editorial Salvat, una editorial viejísima, pero que abordaba como de forma bastante sencilla, bastante accesible, que era el psicoanálisis. Y bueno, yo rescaté ese fragmento de esa entrevista, de ese libro, y es una entrevista que le hacen a Lacan entre 1971 y 1972. Y bueno, es una entrevista que no le hace un psicoanalista o no le hace alguien cercano al mundo psique, se lo hace una maestra catalana que se llama María José Ragué Arias, ¿no? Y es una maestra de teatro. Ajá. Y bueno, esta maestra le lanza esta pregunta, ¿no? Dice la maestra, según usted, refiriéndose a Lacan, el psicoanálisis nos asegura que existe bajo el término inconsciente algo calificable, accesible y capaz de ser objetivado. ¿Qué es, pues, para usted el inconsciente? ¿No? Y entonces, bueno, Lacan responde así. Ante todo, dice, conviene aclarar que el inconsciente no es una aspiración del alma, ni un recuerdo de la infancia, ni una regresión del desarrollo psíquico. ¿Sí? Dice Lacan, el inconsciente, escuchen cómo lo define. El inconsciente es lo no sabido de un saber, ¿no? Muy a la lacaniana, ¿no? Muy fiel a su estilo. Es lo no sabido de un saber. Es decir, es un saber que no tiene sujeto, un sujeto que sepa. Esta definición está en concordancia con otra de sus frases que tocan lo inconsciente, como cuando nos dice, un otro habla en mí. Por eso lo inconsciente rompe con la idea del yo absoluto de conciencia, pues. Y evidentemente esa es la más grande diferencia del psicoanálisis con respecto a la psicología o a las psicoterapias. El psicoanálisis no es una psicoterapia como tal, pero tiene fines terapéuticos. Ahorita lo vamos a trabajar un poco más, ¿no? Pero bueno, quería compartir pues esta cuestión de lo inconsciente como un saber que no se sabe. Bueno, el siguiente apartado se titula, este es un apartado que tiene su parte chistosa. Bueno, a lo mejor es un chiste y no entra, pero ya se verá. Es un apartado que yo le pongo psicólogo clínico, un profesional de la salud mental, ¿no? Un psicoanalista no se presentaría como un profesional de la salud mental, ¿no? Recuerdo yo hace muchos años compartir, ¿no? la clase con un compañero y bueno, pues estábamos
estábamos más jóvenes. Y este compañero, pues bueno, pues también era muy buen lector, era muy apasionado, pues, ¿no? En ese momento de su estudio, él era extranjero y aprendía a hablar español sobre la marcha. Y entonces me muestra una de sus tarjetas y la tarjeta o sea, dice, ¿no? Él ya era psicólogo, estaba estudiando la maestría y su tarjeta decía, deje usted en manos de un profesional su salud mental, ¿no? Y abajo decía, psicoanalista, tal, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, esta cuestión pues de la salud mental o el concepto en general de la salud está pegado pues con lo científico, con lo medible, con lo cuantificable, ¿no? Y bueno, esa no es la historia, ¿no? Ahorita me acordé de esa historia, pero bueno, pues no, el psicoanalista no se presentaría como un profesional de la salud mental, se presentaría como un psicoanalista, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos con la salud mental. Para pensar el campo de la salud mental, bueno, nos podemos referir a este organismo que seguramente todos ubicamos, que pues, por sus siglas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Fíjense lo que dice la OMS de la salud. Dice que la salud la podemos entender como un estado de completo bienestar. Bueno, pues a ver, ¿quién es el valiente que dice que tiene un completo bienestar? ¿No? ¿Quién es el valiente que se atreve a decir yo estoy completo, feliz, contento y estoy en completo bienestar permanente? Bueno, pues obviamente eso es una completa imposibilidad. Para el psicoanálisis eso no podrá existir de entrada. No, claro, el psicoanálisis es tachado de pesimista, por ejemplo, por estas cuestiones que estoy diciendo. Pero bueno, no es pesimista, es realista. ¿Sí? Nadie tiene acceso a un completo bienestar de forma permanente. Pero bueno, la OMS dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad, perdón, o afección. Bueno, como puede verse, aquí la salud es entendida como un equilibrio, ¿no? Como la homeostasis, ¿no? Hablando médicamente. Bienestar que podemos decir, obviamente incluye lo mental, ¿no? Que bueno, en la propia definición lo incluye, ¿no? En primer lugar, nos podemos preguntar qué sería un completo bienestar, ¿no? Que un poco, bueno, ya les decía yo, ¿no? Es una cosa imposible. Concepto que desde la perspectiva psicoanalítica podríamos perfectamente debatir. ¿Quién es capaz de poseer un completo bienestar? ¿No? ¿Quién podría decir, yo estoy en un completo bienestar, no tengo broncas, no tengo problemas, mi familia es armoniosa, es hermosa, mi trabajo no tiene broncas, mi jefe es buenísima onda, etcétera, etcétera? Creo que también uno va a psicoanálisis, esto ya lo digo en forma de paréntesis, creo que uno está en psicoanálisis, uno acude como analizante y el psicoanálisis sirve para abrir los ojos ante muchas cuestiones que son planteadas socialmente como ideales. Y uno de los ideales es el completo bienestar. ¿Quién carajos tiene un completo bienestar? ¿No? O el amor puro, el amor incondicional, el amor sí, del ideal del amor, pues, ¿no? ¿Quién amando o quién apostándole a amar no ha sufrido? ¿No? O sea, ¿quién teniendo a un amigo del alma queridísimo no se pelea y se deja de hablar con él, por ejemplo? Ajá. ¿Quién cree que la felicidad es algo permanente, hermoso, a lo que uno aspira y uno consigue la felicidad haciendo esto y aquello? Son puros ideales que el psicoanálisis los rompe y los rompe bastante bien, necesariamente y muy bien los rompe. Sí, porque bueno, sería muy ingenuo pensar, ¿no? En eso, en estos ejemplos que son así
creo que uno puede entender, estando en psicoanálisis, estando en un tratamiento analítico, que eso no se sostiene. Ujú. Y bueno, pues, obviamente el completo bienestar tampoco se sostiene. Bueno, de acuerdo con Freud, en nuestra subjetividad siempre estará operando lo pulsional, ¿sí? Es decir, el síntoma. Y por lo tanto, no se alcanza psíquicamente tal bienestar. Y en todo caso, si se consigue, que sí se consigue, no lo es de modo continuo o definitivo. Uh-huh. Eso sí, o sea, obviamente que puede haber un bienestar, por supuesto que lo puede haber, pero de forma completa, permanente, y que el sujeto se piense como siempre estando bien, bueno, pues obviamente eso no. No, igual, ¿no? Lo que decía con el amor incondicional, el amor puro, el amor sin condiciones, ¿no? Y pues obviamente, ¿qué significa? ¿Que el psicoanálisis diga que no te enamores y que eso es basura? No, al contrario. Creo que sí, se le apuesta al amor, pero con la advertencia de que el amor tiene condiciones, de que el amor tiene dos caras y son dos caras de la misma moneda, y el amor es amor-odio. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. El amor es amor-odio porque las personas que más nos aman son las que más nos hacen daño. Y si no lo crees, bueno, pues revisa, échale lupa al asunto y verás que sí. Bueno, entonces, pues creo que esta es otra diferencia, pues, ¿no? Con la psicología, con la psicoterapia. La psicoterapia sí aspira a asumirse como ciencia y se siente orgullosa de eso. La psicología se siente, la psicología escolar, pues la psicología de la escuela, la cognitivo-conductual, los humanistas aspiran a ser tomados en cuenta como algo científico, ¿sí? Y bueno, aquí está la parte chistosa. La parte chistosa es que para mostrar un poco esta cuestión, quise traer esta anécdota que comparte hace ya pues un buen de tiempo, ¿no? El psicoanalista Daniel Gerber. Bueno, seguramente algunos de ustedes deben ubicar, porque bueno, es un maestro muy, muy, muy importante, ¿no? Aquí en México, muy conocido. Y bueno, el maestro Daniel Gerber nos está dando clase y estamos hablando, ¿no? No me acuerdo puntualmente de qué clase, pero sí, se estaba hablando de la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Y entonces el maestro dice, fíjense qué historia, el maestro Gerber cuenta que está reunido en la Facultad de Psicología donde él es profesor, no sé si hoy ya se jubiló, pero era la Facultad de Psicología de la UNAM. No era en CEU, era en una FES, no recuerdo cuál, pero él es obviamente maestro titular de una asignatura, están reunidos muchos profesores y están reunidos mucho personal administrativo o muchas autoridades. Y bueno, él no lo dice, el profesor no lo dice, pero bueno, se entiende que es una reunión pues de cierta importancia, ¿verdad? Y fíjense la historia que cuenta. Dice que un compañero, profesor, psicólogo clínico, se levanta en la reunión y dice que la licenciatura de psicología de la UNAM se debería de llamar Psicología y Salud. Y lo propone en serio. O sea, dice que debería haber una iniciativa o que se tendría que gestionar pues una iniciativa en donde la UNAM se cambiara ese título para psicología y que se le añadiera licenciatura en psicología y salud. Y bueno, pues a mí sí me dio mucha risa cuando lo contó, pero no, o sea, creo que me dio también mucha risa cómo lo cuenta él, ¿no? Porque bueno, pues él es argentino, pero
es mexicano ya de mucho tiempo también, yo creo que ya es mexicano, pero lo dice con un acento muy peculiar, ¿no? Y bueno, fíjense la respuesta que hace él, o sea, después de que este profesor dice la psicología, la licenciatura se debería de llamar psicología y salud, el maestro del que estoy compartiendo la historia, el maestro Gerber, le contesta, vaya, eso parece un brindis, psicología y salud. Entonces, me imagino que no le debe haber gustado al otro profesor, ¿verdad? A mí sí me dio risa. Pero bueno, qué cosa, pues, ¿no? O sea, como esta historia que, si les dio risa, no, qué bueno, y si no, pues no importa, pero la traigo porque es como curioso, como un profesor de psicología titular de la UNAM propone eso, ¿no? Esta preocupación de que nosotros somos científicos, ¿no? Hacemos psicoterapia basado en instrumentos que nos dan la evidencia de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Ahora, bueno, tampoco considero que el psicoanálisis es lo mejor y lo ultra lo más grande del universo, no. Creo que es muy bueno que existan otros campos que se acerquen al mundo subjetivo, a la subjetividad. Creo que es fundamental que existan los psicólogos clínicos, que exista la Gestalt, que exista el humanismo y que estén en la oferta de lo que uno puede acceder si uno tiene un problema o algo que le aqueja o algo que necesita ayuda, ¿no? Porque bueno, tampoco creo que el psicoanálisis lo sea todo y debería ser todo y lo único, ¿no? Bueno, pues qué locura, ¿no? Pero sí, me parece que la historia tiene que ver con eso, pues, ¿no? De esta preocupación de que el psicólogo sea un científico, ¿no? Que su trabajo esté comprobado con evidencias medibles, cuantificables y reproducibles. Cuando en verdad, neta, que es un problemota plantearse eso. O sea, ¿cómo vamos a entrar en el terreno de la subjetividad pensando al sujeto, pensando a la persona como como único, como irrepetible? ¿Cuál es la historia? ¿Mi historia se parece a la del vecino? ¿Hay una historia? ¿Habrá algún clínico que haya escuchado la misma historia en su consultorio? Es una completa imposibilidad. Es que no nos estamos acercando a un objeto de estudio que está aquí y que está ahí, el volcán Popocatépetl. No, nos estamos acercando a estudiar lo subjetivo, no lo humano. Entonces, bueno, pues es complicado. Pero bueno, aunque así sea complicado, creo que sí debe existir en el concierto de las posibilidades de cualquier persona que necesita ayuda, debe existir ese abanico de posibilidades para que él pueda acceder a la que más le acomode, la que más le convenga, la que él prefiera, la que él o ella prefiera. Bueno, continuando pues con estas diferencias, pensemos en el síntoma, ¿no? Hay una gran diferencia también en cómo el psicoanálisis piensa al síntoma con respecto a las corrientes de la psicología, ¿no? Así como la salud que acabamos de ver se define como un completo bienestar, el psicoanálisis postula al síntoma como un malestar que siempre insiste, algo imposible de eliminar como pongo en el texto. De acuerdo con Lacan, podemos entender al síntoma como aquello que se pone en cruz para impedir que las cosas anden, ¿no? Lacan dice que se pone en cruz para impedir que siga la marcha, ¿no? Y hace una referencia a esta cruz que ya ahí está en los trenes, ¿no? Algunos letreros cayéndose. Cuidado con el tren, pero es una cruz, ¿no? Cuidado con el tren, decían esos letreros, o dicen todavía, ¿no? Y evidentemente, pues ese letrero pues, nos impide, nos impone, pues, parar nuestro trayecto ante tal peligro. Obviamente, si está pasando el tren, ¿no? Es preciso decir que el síntoma
no solamente tiene relación con el padecimiento, sino también con lo imposible de eliminar, ya que es un malestar estructural. Es propio de la vida humana, ¿no? Entonces, pues bueno, es una radical diferencia de cómo lo plantea el psicoanálisis al síntoma. Porque en otras corrientes de la psicología el síntoma se tiene que quitar, se tiene que eliminar. En el psicoanálisis propone que haya un reposicionamiento subjetivo con eso que te pasa y que te duele y que te aqueja, pero no se propone eliminar el síntoma. Lo cual, pues para otras corrientes, pues es una absoluta locura. ¿Cómo que no se va a quitar el síntoma? Entonces, ¿para qué carajos va uno a terapia? Bueno, que el psicoanálisis proponga que no se elimina el síntoma, tampoco significa que pues, no hay bronca, pues que siga con sus síntomas. No, no significa eso tampoco. Se trabaja con eso. Continúo. Por lo tanto, el síntoma es aquello que estorba, que molesta y por ende nos impide aquel bienestar completo. Esto no significa que no hagamos nada con él, o sea, con el síntoma, y que simplemente nos derrotemos. Al contrario, el psicoanálisis apuesta, con su correspondiente trabajo clínico, encontrar cuál es esa forma de tramitar ese síntoma, de que ese síntoma nos duela de otra forma, nos duela diferente, se reacomode en nuestra historia y que cause menos dolor. En ese sentido, el psicoanálisis es más modesto, es menos ambicioso, propone un reposicionamiento subjetivo con respecto a ese síntoma, no propone eliminarlo. Bueno, ¿cómo operar con el síntoma? De acuerdo con Lacan, en relación a la dirección de la cura, la perspectiva teórica y práctica de la labor clínica jamás debe reducirse a la armonización psicológica. Fíjense lo que dice Lacan, se los leo tal cual. Promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante. La perspectiva teórica y práctica de nuestra acción debe reducirse al ideal de una armonización psicológica, pregunta. ¿Debemos nosotros, con la esperanza de hacer acceder a nuestros pacientes a la posibilidad de una felicidad sin sombras? Pensar que puede ser total la reducción de la antimonía que Freud mismo articuló tan poderosamente. Entonces, bueno, le ofrecemos eso al paciente, le ofrecemos que va a estar en un completo bienestar, le ofrecemos que va a tener una felicidad sin sombras. Evidentemente que no, porque no se puede. Bueno, un poco para pensar esto. Hay una señora que le duele el corazón, ¿no? Y bueno, es un ejemplo que ya he dicho, pero no importa, lo voy a volver a decir. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una señora dice que le duele el corazón y va con el médico general, el médico que está cerca de su casa. Bueno, el médico le revisa con el estetoscopio la respiración, le mide la presión y le dice, usted está bien, no tiene nada. Y bueno, la señora va con pues pide otra opinión y va con un cardiólogo. El cardiólogo la revisa, le hace obviamente un electrocardiograma como corresponde, ¿no? Ahí hay una atención más profunda, ¿no? Hay un estudio. El doctor regresa, esta señora regresa con el electrocardiograma y bueno, el médico le dice, usted no tiene nada. Está bien, este electrocardiograma salió muy bien. Bueno, esa misma señora llega al consultorio, vamos a decir que de un psicólogo clínico, no de un psicoanalista, de un psicólogo clínico, respetable, ¿no? Ético y respetable, por supuesto, porque no todos son así. Pero llega a un consultorio de un psicólogo clínico y la señora le dice, me duele el corazón.
Y el psicólogo le responde, ¿desde cuándo le duele? Y ella le dice, desde que se murió mi mamá. Bueno, pues ahí está. Sí, ahí está como de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando. ¿Cuándo le va a dejar de doler a una persona la muerte de su madre, teniendo una relación cercana, obviamente, una relación amorosa, una relación bonita? Habrá un sujeto que diga, mi mamá se murió y la amaba profundamente, pero ni la recuerdo ni me importa y tan tan. Pues a lo mejor sí hay, pero en el ejemplo la persona está sufriendo profundamente por la muerte de su madre y pues obviamente es el ejemplo de que, bueno, ¿cómo se acomoda ese dolor? ¿Cómo le quitas ese dolor por la muerte de su madre? No se puede. Lo va a vivir diferente. Se va a acomodar en su historia de forma distinta, se lo vivirá distinto. Habrá algo que hacer con eso, pero que le deje de extrañar, que le deje de pensar, que le deje de doler su madre, es imposible, es imposible, ¿no? Claro, obviamente no estoy diciendo el ejemplo con una persona que tuvo una relación profunda, amorosa con su mamá. Y bueno, con una pérdida así, pues una pérdida tan grande como esa, ¿qué se va a hacer? Bueno, en 10 sesiones eso ya usted lo va a superar. Bueno, perdón. Ay, perdón si se escuchó mucho. Bueno, continúo. El propósito de un tratamiento psicoanalítico no es suprimir lo sintomático, como sí se propone en otras prácticas psicológicas. Sin embargo, hay que decir que el síntoma, por supuesto que implica un sufrimiento que dista mucho de un estado de armonía y como se mencionó en el párrafo anterior, habrá que trabajar clínicamente con él para que se pueda tramitar de una forma menos dolorosa. ¿Cómo entiende Freud el bienestar? Uno de los modos en que lo piensa es en relación a la idea de la felicidad, ¿no? Les leo, en su texto de Malestar en la cultura, Freud dice así, ¿qué es lo que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta con fin y propósito de su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella, de la vida? Lo que en ella quieren alcanzar, ¿qué es lo que quieren las personas alcanzar en su vida? Dice Freud, no es difícil acertar con la respuesta, quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados, una meta positiva y una negativa. Por una parte quieren la ausencia del dolor y del displacer, por la otra vivenciar intensos sentimientos de placer. Por lo tanto, siguiendo la propuesta de Freud, la felicidad es lo que esperan arrancarle a la vida todo hombre y toda mujer. Ahora bien, cabe aquí hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible que la felicidad perdure? ¿Que la felicidad sea un estado al que uno asciende de manera absoluta? Desde el psicoanálisis se propone que eso es alcanzable solamente por momentos, ¿sí? En tanto el sujeto en busca de su felicidad vuelve a encontrarse con su síntoma una y otra vez, ¿no? Por ende, la búsqueda de la felicidad y el síntoma configuran un versus, ¿no? Una batalla. El síntoma nos recuerda que la homeostasis no es lo que reina en el mundo humano, puesto que rompe con la ilusión de un completo bienestar alcanzable. Bueno, el siguiente punto para abordar otra diferencia es la cuestión de la adaptación o la armonización psicológica del sujeto al medio ambiente. Esta palabra de adaptabilidad del sujeto, que se adapte, no que se acomode a los estándares sociales. Lo voy a decir así, ¿qué carajos me voy a acomodar yo a los estándares sociales? Yo voy a ser yo.
Yo voy a seguir mi deseo, yo voy a ser yo y voy a hacer lo que está en mi camino, lo que anhelo, lo que quiero. No me voy a adaptar a los estándares sociales. Claro, eso no significa que uno tenga una postura radical, no sé, yo hago lo que se me da la gana, no, obviamente hay una ley, hay un orden social. Pero bueno, el psicoanálisis se trata de una práctica que intenta, escuchen, revelar un contenido de verdad, pero de una verdad del deseo inconsciente del sujeto. Su verdad, la verdad de su ser. No se trata de imponer una curación basada en una propuesta adaptativa, sino de abrir al sujeto a la dimensión de su verdad. Dice Freud, les dije que el psicoanálisis se inició como una terapia, ¿sí? Pero no quise recomendarlo al interés de ustedes en calidad de tal, por su contenido de verdad, por las informaciones que nos brinda sobre lo que toca más cerca al hombre o al ser humano, su propio ser. Plantea pues Freud que sí, surgió como una terapia, pero llegó a ser mucho más que una terapia el psicoanálisis. De igual forma, el trabajo analítico jamás pensará a la cura como una acomodación o proceso para obtener sujetos que encajen o se adapten en el orden social. Es decir, que se conviertan en lo que la cultura o el mundo espera de ellos. Por eso decía yo un poco así silvestremente, ¿me voy a acomodar yo a lo que espera la gente de mí? Vamos al carajo, obviamente no. Si yo soy como soy y a las otras personas les caigo mal, pues se las arreglarán con eso. Las otras personas. No, porque bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero muy recurrente. ¿Cuántas personas están preocupadas porque, ay, es que creo que le caí mal? Ay, es que creo que se enojó por lo que yo dije y no, hay que buscarle el modo porque es una persona especial. O sea, que la gente intenta agradarle a todo mundo. ¿Qué carajo le vamos a agradar a todo mundo? Por supuesto que no. Las relaciones son así. A la gente le vamos a caer muy bien, a la gente le vamos a caer muy mal y a la gente le vamos a caer ni fu ni fa. O como decían, no sé si decían o dicen, X. ¿Sí? Pero que yo me ande preocupando por encajar, por ser agradable, no, pues no, obviamente. Claro, eso no significa que uno sea un patán, no, significa que uno se muestra como es, con su aspiración, con su anhelo, con su deseo, y bueno, si uno cae bien, uno cae mal, uno cae más o menos, pues ahí está. Esos son los escenarios que pueden pasar. ¿Sí? O dicho en términos lacanianos, que se las arregle bien el sujeto con el discurso del amo. El supuesto objetivo de reparar al sujeto, es decir, de ajustarlo o adaptarlo a los parámetros sociales. Obviamente, eso no lo busca el psicoanálisis. Y lamentablemente, corrientes de la psicología sí lo buscan. O sea, hay un montón de bibliografía que dice que el sujeto tiene que acceder a una adaptabilidad. Ay, ¿cuál adaptabilidad? ¿Por qué? Claro, insisto, sin romper leyes, sin romper reglas, sin decir aquí yo hago lo que se me da la gana y me vale. No, obviamente no. Sí. Pero bueno, continúo. El psicoanálisis no es una psicoterapia, pero sí tiene fines terapéuticos. Desde sus inicios, el psicoanálisis sostuvo una preocupación por la eficacia del tratamiento. Aparejado a la elaboración conceptual y de investigación, Freud nunca se desinteresó por los resultados que la práctica analítica producía. El descubrimiento freudiano se halla ligado en sus inicios a la búsqueda de metas terapéuticas, es decir, el psicoanálisis en estricto sentido no es una terapia, pero sí, desde luego que busca y tiene efectos terapéuticos.
Aquí yo en otro momento he planteado que obviamente existe una cura dentro del psicoanálisis, pero no es una cura como la medicina, o no es una cura en donde se erradica la enfermedad y el sujeto vuelve a su completo bienestar. No, es una cura que tiene que ver con el deseo y que está anudada a la palabra de cada paciente. Sí, pero sí hay una cura, sí hay un final de análisis. Sí, el sujeto puede acceder a esa cura en el sentido de arreglárselas mejor con sus síntomas, de estar más advertido de lo que le pasa y saber qué hacer con eso. Pero sí hay una cura que está anudada al deseo porque el sujeto en psicoanálisis es un sujeto deseante. Y entonces, bueno, el psicoanalista que diga que no hay una cura, pues está perdido. Entonces, ¿para qué carajos vamos? Pues si no hay una cura, o sea, si no hay algo que nos permita estar mejor, que nos permita arreglárnoslas mejor con nuestros problemas, con nuestros síntomas, que nos permita reposicionarnos de forma diferente ante aquello que nos duele, si no, eso es la cura, pues, ¿no? Entonces, no hay posibilidad que un psicoanalista con un poco de sensatez niegue a la cura dentro del tratamiento. Y el que diga que no hay cura, que el fin del análisis no existe y que el psicoanálisis es eterno y sigue y sigue y sigue, no, pues está perdido. Está completamente perdido y desorientado. Continúa, el psicoanálisis creció sobre un terreno muy restringido. En su origen conoció una sola meta. Escuchen, comprender algo acerca de la naturaleza de las entonces llamadas enfermedades nerviosas. Yo todavía recuerdo a gente de mayor decir, está enfermo de los nervios, ¿no? Una frase que yo recuerdo de gente grande, de gente mayor. Bueno, respecto al factor psíquico, dice Freud, no atinaban a hacer nada, no podían aprenderlo, lo abandonaban a los filósofos, a los místicos o a los curanderos y consideraban a científico consagrarse a él, ¿no? Es decir, al mundo o al factor psíquico, ¿no? Los médicos ahí no tenían nada que hacer en aquel momento, obviamente, ¿no? Recuerdo que en alguna otra entrevista Lacan llegó a decir, bueno, Francia es el único país en el mundo que sabiendo que uno asumiéndose como psicoanalista, sabe que la carrera de medicina no le sirve de nada, ¿no? Decía Lacan en una entrevista. Pero bueno, obviamente para el psicoanálisis en aquel momento, ¿no? Y bueno, además Lacan pues podía decir lo que él quisiera, ¿sí? El psicoanálisis nace entonces, fíjense, en el impasse de la psiquiatría, buscando una alternativa, poniendo la atención en el factor psíquico del sujeto, es decir, en su palabra. Ya no se trata de abolir una enfermedad para recuperar el bienestar perdido. El planteamiento científico de Freud trastoca el concepto de enfermedad, la considera una especie de refugio, una modalidad de satisfacción sustitutiva. Si bien se mostró preocupado por los síntomas, nunca propuso que la cura equivalía a su eliminación. En lo tocante al psicoanálisis como método terapéutico, y esto me parece importante resaltarlo, se presentó realmente como una alternativa más y se sigue presentando como una alternativa más. Dentro del concierto de todas las posibilidades terapéuticas, jamás pretendió ni prometió arrojar resultados mágicos o milagrosos. Se trata de una posibilidad clínica con una real eficacia, pero siempre con el debido gasto de tiempo, esfuerzo y trabajo. En sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, en la número 34, Freud retoma el asunto del valor terapéutico. Fíjense lo que dice ahí. Todavía tengo que decirles algunas palabras sobre el psicoanálisis como terapia. 15 años atrás ya les expuse su teoría,
y hoy no la formularía de otro modo. Ahora debo hablarles de la experiencia acumulada en el intervalo. Ustedes saben que el psicoanálisis nació como terapia, pero ha llegado a ser mucho más que eso. Pero nunca abandonó a su patria de origen, ¿sí? Y en cuanto a su profundización y ulterior desarrollo, sigue dependiendo del trato con enfermos, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, el psicoanálisis nunca renunció a su patria de origen. Los enfermos, obviamente, bueno, ahí dice los enfermos Freud en su carácter de médico, ¿no? Pero podría ser la subjetividad, podría ser la persona, el sufrimiento de la persona, el dolor de la persona, ¿sí? El psicoanálisis es una práctica primordialmente clínica, contabiliza triunfos, derrotas y limitaciones. Obviamente no las puede todas. Sin embargo, no es una terapéutica como las demás, es el método más trabajoso y más extenso. Asimismo, es diverso en cuanto a sus medios y procedimientos, ¿no? Fíjense lo que dice Freud, muy, bueno, me parece muy atinado. En cierta época se acusó al análisis de no poder ser tomado en serio como terapia, y todavía, porque no se atrevía a dar a conocer una estadística de sus resultados. De sus resultados. Sin embargo, tales estadísticas no esclarecen nada. El material procesado es tan heterogéneo que solo muy grandes números significarían algo. Me inclinaría a decir que no creo que nuestros éxitos terapéuticos, fíjense, no creo que nuestros éxitos terapéuticos puedan competir con los de Lourdes. Lourdes, la Virgen, ¿sí? Son muchos más los seres humanos que creen en los milagros de la Virgen que en la existencia de lo inconsciente. Y bueno, ya para finalizar, curiosamente, una persona colaboradora de IMAC me decía hace al menos 3 años atrás que cuál era la diferencia entre lo que escucha un psicólogo y lo que escucha un psicoanalista. Y es una gran pregunta. Fue una gran pregunta en aquel momento, lo sigue siendo. Y yo, cuando te hacen una pregunta muy buena, una pregunta muy sesuda, me da risa porque generalmente haces un pequeño rodeo antes de contestarla con la intención de pensar que vas a responder, o sea, que te gire la piedra y digas lo que piensas y que obviamente sea sensato y acertado. En aquel momento le respondí que, pues bueno, me parecía que lo que dije al principio, que la gran diferencia o la radical diferencia, pues es que el psicoanálisis está apostando por lo inconsciente y obviamente no puede ser la misma escucha. Pero bueno, ¿cuál sería esa diferencia? ¿No? Me acuerdo que años atrás, fíjense nada más, en el año 2008, yo acudí a un breve curso del Círculo Psicoanalítico Mexicano y la maestra que daba el curso, una gran maestra, una gran psicoanalista, Alejandra de la Garza, nos preguntó en una clase, ¿con qué oído conviene escuchar? ¿No? Y bueno, yo en aquel momento no entendí la pregunta, o sea, no, ¿cómo que con qué oído conviene escuchar? Pues no, no entendí su pregunta, ¿no? Pero, pues obviamente sí, una de las diferencias radicales es justamente eso, la escucha. Porque si estamos pensando que en el psicoanálisis el sujeto está estructurado también en lo inconsciente y que el psicoanálisis está buscando ser un método que revele esa verdad de su deseo y de su deseo inconsciente, pues bueno, evidentemente que es otra la escucha, pues, ¿no? Cuando en un paciente se equivoque y tenga un error en el habla, un lapsus, bueno, para el psicólogo será como, bueno, se equivocó.
¿no? Me acuerdo que un profesor nos decía en la escuela, si un paciente se equivoca de palabra, pues estaba desatento. Y bueno, pues estaba desatento, pues sí. Si cometes un error, ¿qué te dicen? Pues pon atención, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento yo esa pregunta me gustó mucho y pude responder eso, pero después le agregué esto a esa pregunta. Fíjense, el psicólogo estaría escuchando desde el lugar del saber, ujú, desde la certeza teórica, porque es un profesional de la salud, porque ya estudió, desde la ciencia basada en evidencia. El psicoanálisis lo haría desde el sujeto supuesto saber. El analista no sabe nada, no sabe nada de la historia del paciente, no es un ignorante, pero tiene que primero escuchar, no sabe nada de la historia del paciente. Bueno, y también la diferencia radical es que para la psicología hay una coincidencia o concordancia entre el sujeto y la conciencia, ¿no? Lo que les decía al principio. No puede ser una escucha igual porque uno estaría escuchando justamente esas cosas que estarían manifestando el inconsciente de la persona. Y el psicólogo clínico de otras corrientes, bueno, pues el inconsciente, ¿qué? No, pues el inconsciente no es nada, ¿sí? Y bueno, creo que, creo que la cuestión aquí, insisto, aunque parezca muy repetitivo, es que pues la mayor parte de las diferencias del psicoanálisis con la psicología o con las psicoterapias es que, pues bueno, hay el planteamiento de lo inconsciente y ya en el terreno clínico, en el terreno teórico, pues hay muchas diferencias como las del síntoma, por ejemplo, que trabajamos ahora. Añadiendo un poco más a esto de la cuestión del sujeto supuesto saber, que el psicoanalista primero tiene que escuchar. Cuando escucha, renuncia a su bagaje teórico, no está pensando, este sujeto tiene este diagnóstico, este sujeto va a ser por aquí, lo voy a revisar en el manual y es esto, dijo estos síntomas y esto cumple con este diagnóstico. Eso no lo va a hacer el psicoanalista. El psicoanalista primero va a escuchar y aunque parece una especie de disparate, el psicoanalista está improvisando. Al escuchar, está improvisando porque cada historia en cada sujeto es única e irrepetible. Recuerdo, por ejemplo, rápidamente que haciendo una analogía con los músicos de jazz, ¿no? Es un ejemplo que me gusta bastante porque los músicos de jazz en su formación tienen una especial atención a la improvisación. Obviamente, si un músico se aprende una pieza, la ejecuta de la mejor forma que puede y bueno, pues es una pieza que se aprendió, que ensayó. Pero los músicos de jazz tienen una vena muy, muy creativa en cuanto a la improvisación. Uh-huh. Pueden tocar una canción juntos, 4 músicos jazzistas que no habían tocado antes, poniéndose de acuerdo sobre qué armonía van a improvisar o sobre qué, se me fue la palabra, sobre qué escala van a armonizar o van a improvisar. Mientras no se salgan de esa escala, mientras no se salgan de esa escala melódica, la canción va a trascender, va a ejecutarse de la mejor forma. Pero no están improvisando a ciegas, o sea, no están improvisando a lo que se me dé la gana, están bajo una estructura que sería la estructura armónica propiamente, o sería esa escala sobre la cual están trabajando. Bueno, el psicoanalista trabajaría así, sobre una estructura, sobre una dirección, ¿sí? Tratando de centrarse, bordear en los significantes, las palabras, el discurso de cada paciente. Pero no lo hace con algo previo, sino que está improvisando. Y bueno, pues es hasta aquí donde quería llegar. Muchas gracias por su atención. Y bueno, gracias por esperarme que el retraso que tuve al principio.
Y obviamente, pues gracias otra vez a IMAG, ¿no? Que bueno que tengo pues la buena fortuna de estar aquí, ¿no? En IMAG colaborando con nuestro Jesús, con nuestro Gustavo. Y gracias. Si alguien quiere participar, si alguien quiere dar un comentario, quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Pues adelante. Muchas gracias, maestro Mayel. Pues vamos a dar unos minutitos para preguntas y respuestas. Aquí hay una mano levantada de Sandra. Sandra, te escuchamos y bueno, escuchamos también al maestro. Buenas noches, profesor Mayel. Pues, escuchar su plática siempre es agradable y pues retroalimentarse, ¿no? De pues cosas que ya sabíamos y siempre surgen nuevas cosas. Y me queda claro que el análisis es algo de estar aprendiendo y de estar leyendo y de estar conociendo y que obviamente al decir que no tiene un fin es por esta cuestión, ¿no? O sea, de que uno tiene siempre que estar atento, pues a la escucha, a la palabra de cada individuo, porque en cada cabeza es un mundo. Y pues muchas gracias por la charla, por la plática, por su conocimiento y por compartirlo. Gracias a ustedes también, qué bueno que haya sido de provecho la plática. Perfecto. Hay otra manita levantada aquí, no es que no alcanzo a ver el nombre, creo que es María. Ajá, sí, es María Marta. Adelante, Marta. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo, ahí está. Ah, es que tenía los audífonos y con ellos no sale el sonido. Buenas noches. A mí sí me quedó una duda desde lo que comentaste al principio sobre que, digamos que el psicólogo se podría presentar como un profesional de la salud mental, no así el psicoanalista. Entonces, ¿cómo nos podríamos presentar? Bueno, buena pregunta, Marta, gracias. Mira, lo que pasa es que, bueno, dadas pues las cuestiones que corren por la clínica dentro del psicoanálisis, sería muy difícil que un psicoanalista se presentara como un profesional de la salud mental, pensando pues en estas diferencias, por ejemplo, de la salud, del completo bienestar. Ahora que obviamente es algo que pienso yo, ¿no? Creo que, por ejemplo, hace muchos años yo le preguntaba a un psicoanalista que vino a México a dar una conferencia que se llama Rolando Carotti, ¿no? Y es un psicoanalista que dirige una editorial, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué hacemos en aquel momento, verdad? Los cabos que somos jóvenes y que queremos estar en psicoanálisis, ¿cómo nos presentamos o cómo decimos, ¿no? Y bueno, él decía que, por ejemplo, podría uno presentarse como psicólogo clínico, ¿no? Y obviamente decir que tiene formación en psicoanálisis. Y bueno, podría ser así. Ahora, por ejemplo, también daba la anécdota de que yo tenía un compañero que él sí se presentaba, bueno, como psicoanalista, pero decía, ¿no? Lo que dije, deje en las manos de un profesional su salud mental, ¿no? Y bueno, pues yo no haría eso porque me parece demasiado desorientado. Pero también la respuesta de este profesor decía, bueno, pues psicólogo clínico. Y la gente te puede preguntar, ¿y cuál es tu especialidad o cuál es tu escuela? Bueno, pues yo tengo orientación psicoanalítica, psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, ¿no? Y bueno, esa podría ser, ¿no? Pero claro, tampoco, o sea, no digo que no se pueda presentar uno como profesional de la salud. Yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, también hay psicólogos o también hay psicoanalistas que pueden estar trabajando en un hospital,
¿no? Por ejemplo, y ahí el marco institucional, bueno, ahí hay otra cosa, ahí pasan otras cosas, ¿no? Pero bueno, Marta, creo que puede ser así, ¿no? Como un psicólogo clínico con orientación psicoanalítica o como psicoanalista. Ok, muchas gracias. Sí, Perfecto, Mayor. Hay una pregunta en el chat que me gustaría leerla. claro. Dice lo siguiente. Ani Núñez pregunta, ¿la terapia con enfoque en psicoanálisis es apta para cualquier individuo? Mm. Es una muy buena pregunta. Me parece que no. Parece que no todo, no toda persona podría ser candidata. No me gusta tanto esa palabra, pero no es para todos el psicoanálisis. Y no lo digo porque sea una cuestión elitista o desde un lugar como de exclusión, no. Me parece que lo digo en el sentido de lo que lo decía al principio, o sea, qué bueno que haya otras opciones para aquellas personas que quieran acceder a algo terapéutico porque lo necesitan. Qué bueno que haya un abanico de posibilidades, ¿no? Pero sí, creo que no tiene por qué ser para todos el psicoanálisis, ¿no? Pero no es lo digo, no, lo repito porque no quiero que se malentienda, no lo digo como una cuestión que desde el psicoanálisis, desde un lugar ahí privilegiado, superior, diga, no, tú no y tú sí, no, sino que, bueno, tiene que ver con cada uno, con la historia de cada uno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace algún tiempo daba consulta en una asociación que solo ofrecía tratamiento terapéutico. Éramos puros psicólogos dando consulta y y había muchas personas que no iban a ir a un psicoanálisis, no iban a ir a un tratamiento analítico, iban a buscar una orientación. Y después de 3 consultas, después de 4 consultas, después de 5 consultas, ya no regresaban porque iban por algo muy particular, muy específico y además, pues si eso es lo que quieren, pues eso se trabaja, pues o a eso van a ir. Está complejo, es una buena pregunta, pero lo digo así porque también Lacan lo dice, bueno, nosotros le ofrecemos el espacio al paciente, pero le vamos a ofrecer el espacio y la escucha, pero hasta donde él quiera llegar, o sea, hasta donde él quiera estar. Nosotros podemos decir, no, es que este paciente debe regresar, no debe, o sea, clínicamente, con fundamentos podemos decir, no, este paciente tendría que regresar, no tendría que interrumpir. ¿Y qué? Si él no quiere, no quiere, ¿no? Porque uno podría decir, no, es que le va a hacer muy bien. O sea, él lo necesita todavía más. Bueno, ¿y con qué vara voy a medir lo que está bien para él? Entonces, esa es una cuestión importante, ¿no? Uno puede llegar hasta donde el paciente quiere. Ujú. Pero sí me parece que no es para todos el psicoanálisis con la aclaración que ya hice. Excelente. Ani, estabas levantando tu mano, no sé si querías como comentar algo aparte de la pregunta, si no, cerramos con 2 preguntitas más que están ahí. Ani, te escuchamos, si fuera el caso. Buenas tardes, maestro, y para todos, todas. Muchas gracias por la respuesta. Tenía mucho esa duda. Me llama mucho la atención el psicoanálisis, pero yo también tengo otra duda. En algún momento estuve asistiendo a psicoterapia con un psicólogo que yo supe que su formación era psicoanalista, pero después cambió al humanismo y él, soy psicóloga, no soy clínica, pero me gusta mucho la clínica, pero yo detecté en él que agarraba una ramita de la Gestalt, una ramita del humanismo, una ramita de lo Zen, una ramita del psicoanálisis y o sea, y él decía, es que yo antes era psicoanalista y aquí como que yo me quedé mucho con esa duda, entonces, ok,
Sé que estuvo mal porque lo hice cuando, bueno, esa mentalidad la tenía cuando apenas estaba estudiando. Creo que todos tenemos una mentalidad muy vaga en cuanto a cuando estamos estudiando y Claro, sí. generalicé. Tuve la idea de que, híjole, entonces todos los psicoanalistas son así. Dicen ser psicoanalistas, pero ya dentro de terapia usan lo que más les conviene. Por ejemplo, el ejemplo que usted dio, maestro, de que pues no regresaban porque veían que era psicoanálisis y pues, ay, mejor con un humanista, ay, mejor con alguien que me dé, no sé, chochitos o que me mande a abrazar un árbol, que me mande a, no sé, hablar con una piedra. Cositas así, entonces ven que se puede sacar más desde otros enfoques, como mantener enfermo a tu paciente para no perderlo. Yo lo veía así. Y creo entonces esta es mala praxis como tal en el psicoanálisis de este individuo, ¿cierto? Por todo lo que usted está diciendo, creo que para nada va relacionado con este chango. Claro, claro, estoy de acuerdo. Ya, bueno, fuiste cuando eras estudiante con este psicólogo. Sí, sí, así es. Ajá, bueno, pues bueno, de entrada que bueno que ya no vayas con él, porque pues obviamente eh, no puede ser, ¿no? Este planteamiento que él hace, ¿no? Que, bueno, voy a tomar esto de esta escuela y lo voy a aplicar y luego esto y luego esto otro. Una cuestión ahí ecléctica que no se sostiene ni ética ni clínicamente, ¿no? Pero desgraciadamente, pues bueno, la gente no lo dice, pero hay muchos psicoanalistas que son unos farsantes, ¿no? O que no sostienen una práctica desde la escucha, desde la formación. Un psicoanalista, para ser psicoanalista, tiene que analizarse para empezar. Tiene que sostener un trabajo clínico personal, tiene que sostener un análisis. Sí, tiene que supervisar casos y obviamente tiene que estudiar. Entonces, bueno, estas posturas eclécticas toma un poco de aquí, un poco de allá, bueno, no se sostiene. Uno es psicoanalista y uno es psicoanalista, porque uno escogió eso, uno tomó ese camino. Eh, yo tuve un profesor, no voy a decir su nombre, pero nos decía en la clase, yo soy psicoanalista dependiendo el paciente. Qué estupidez, pues, o sea, ¿cómo que dependiendo del paciente? O sea, entonces, si el paciente es así, así o cómo, y yo soy humanista, soy cognitivo-conductual y soy psicoanalista, bueno, pues, una estupidez, pues, ¿no? Y lo decía en serio, para acabarla de amolar, ¿no? Lo decía en serio, ¿no? Pero bueno, no es posible sostener eso. Pero bueno, Yo gracias creo también que por la reflexión. sí, yo creo que era mi psicólogo también. Se fue allá para de maestro. Ok, Bueno, muchísimas pues gracias. Sí, también quería agradecerle, tiene una muy buena manera de explicar y creo que se me quitaron muchas telarañas en cuanto a las ideas que tenía de cómo veía el psicoanálisis al paciente. Aprendí mucho, aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Fue un tema, una charla que me aportó a mí muchísimo. Muchísimas gracias, maestro y joven, ay, no recuerdo su nombre, pero Mayel, muchísimas gracias. Muchas Mayel, gracias. sí. Qué bueno que así haya sido. Qué bueno que así haya sido. Gracias también. Muchas gracias, Ani. Pues, bueno, aprovecho aquí, que Sandra nos puso que hay que ir a IMAC para lo de formarse bien. Sí, pero con cierto IMAC, porque luego hay otro IMAC ahí medio raro que anda en otras ondas, pero IMAC Psicoanálisis está con nosotros. Los invitamos, sí tenemos varios eventos, tenemos por ahí aperturando ya para septiembre un diplomado justamente exclusivo de técnica psicoanalítica, donde estará el maestro Mayer, por supuesto, participando. Los invitamos a que se inscriban, va a estar muy bueno.
que es de 1 año, ¿no? Les vamos a hacer llegar toda la información para que se animen a inscribirse a este diplomado de técnica y clínica psicoanalítica, ¿no? Maestro Mayel, hay 2 preguntas más. Me gustaría que de manera concreta las pudiéramos como trabajar y con ellos poder ir cerrando. Una pregunta que seguro es muy, muy concreta, que es de Marta igual, que preguntaba hace rato que si no es para cualquier individuo, pregunta si hay una edad idónea para ir a psicoanálisis. Y ahorita, si quieres, te digo la otra pregunta. No hay una edad idónea. No, a ver si no me equivoco, pero creo que en algún momento sí existió como un posicionamiento del psicoanálisis en donde se decía que una persona muy mayor, una persona de la tercera edad, pues ya no tenía caso que fuera, ¿no? Como que ya había pasado pues muchas cosas importantes de su vida, de su historia, de que ya había conseguido cierto lugar en su espacio, en su ambiente y bueno, pero no, obviamente no, o sea, no hay una edad idónea y uno puede acudir a psicoanálisis, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente sí hay que darle valor a la palabra de todo paciente a la edad que sea. Perfecto, maestro. Y te leo la última pregunta de Paola. Dice lo siguiente, dice: hola, no estuve presente desde un inicio, pero al final tuve duda en algo. Para el psicoanalista, repito, para el psicoanalista es importante escuchar al sujeto e improvisar al momento de hablar. ¿Cuál es su método de contestar o su formulación de dar una respuesta? Bueno, sí, a ver, contesto con esto que es una frase muy, muy importante. Uno de los principales, trabajos que más dificultades representan a un psicoanalista es no dar respuesta a aquello que se le pregunta desde el lugar de yo quiero que usted me diga qué debo hacer. O sea, renunciar a no responder es uno de los trabajos más difíciles que uno tiene siendo clínico, porque uno se ve en algún momento o en cierto momento proclive a responder. Ahora, sí, obviamente hay una intervención, sí uno puede decir, uno puede intervenir y uno lo tiene que hacer, pero es a partir de la hilación de lo que está hablando el paciente estrictamente, no es a partir de lo que uno cree o lo que uno piensa que debe hacer, porque si yo le respondo al paciente esa respuesta que él quiere para calmarse, para colmarse, para respirar, se le obtura el deseo ahí. O sea, le vas a responder y ¿dónde quedó él? ¿Dónde quedó lo que él quería entender o lo que él quería decidir? Le contestas y le obturas el deseo. Pero bueno, es complejo, pero también una cosa es no responder la demanda del paciente y otra cosa es no responder nada. Obviamente sí hay que responder algunas cosas, hay que intervenir en otras, pero bueno, ¿cuál es la fórmula? Hay una improvisación, por supuesto, pero me refiero a la improvisación en el sentido de que cada historia es única, pero a la hora de decirlo, a la hora de intervenir, a la hora de lanzar una pregunta, una puntualización, todo tiene que ser ceñido a la palabra del paciente. Bueno. Pues bueno, me parece que con esto podemos dar por finalizada la conferencia del día de hoy. Te agradecemos mucho, maestro Mayel. Igual ahí te ponen en el chat muchas felicitaciones, te agradecen mucho. Y claro que sí, les vamos a compartir el link de la conferencia que se grabó. Y bueno, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Invención de la Mente. Ahí también vamos a cargar la grabación para que puedan descargarla, puedan verla. Y bueno, síganos en nuestros eventos. Aquí en nuestro Mayel ha estado participando tanto en la atención clínica en IMAC, también está atendiendo pacientes con psicoanálisis y también como docente en la planta de IMAC. Así que
súmense a nuestros diplomados, nuestros cursos, nuestras conferencias y será un gusto tenerlos en IMAC, en Invención en la Mente, siempre trabajando juntos. Muchas gracias, maestro Mayel, muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, esperemos verlos pronto en Invención de la Mente. Gracias a todos. Gracias, maestro Mayel. Chao, Hasta muchas luego. gracias. Buenas Gracias, tardes. gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.